Oye, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de superioridad, vamos a estar hablando de igualdad, vamos a estar hablando de equidad, alguna mejoría. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? Vamos a estar hablando sobre machismo, feminismo y hembrismo. Así que, mi gente, no se retiren, que aquí comenzaron los buenos días. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los buenos días. Yo soy Obed. Y yo soy Bebé y estamos contentos nuevamente de estar con ustedes. Gracias por siempre estar con nosotros en Instagram, Facebook, YouTube, por darle a la campanita y suscribirse a nuestro canal. También por escucharnos en Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Qué bueno que podamos estar nuevamente. Oye, este tema trae cola el día de hoy. Es un tema un poquito, ¿verdad? Candente, controversial para algunas personas. Pero yo creo que merece que le demos atención porque hay muchos malentendidos con el asunto de todas partes. De todas partes. Se hablan de muchas cosas y el tema para nuestra audiencia, que también una gran parte es de nuestras amigas, de las mujeres que tantos amamos, y tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque se mencionan muchos términos, pero yo creo que a veces nos confundimos cuando los utilizamos. Y también hablar de exactamente lo que está pasando en nuestra sociedad ahora mismo. Yo creo que el machismo siempre ha sido definido como una actitud de prepotencia, como la actitud del hombre. Siempre sentirse por encima de la mujer, que tiene mayores derechos y que la mujer juega un papel inferior al hombre. Y nosotros como hispanos lo hemos vivido desde muchísimos años. Es una cuestión cultural. Es cultural, es algo que fue impregnado en nosotros. ¿Sí? Quizás hablemos un poquito de nuestras experiencias propias, pero aunque nosotros quizás no lo vivimos de una manera tan fuerte en nuestra familia, era obvio. Uh-huh. No solamente en los medios, pero en el tipo de enseñanza que recibíamos y las cosas que veíamos. El modelaje. Mira, como dije, es una cuestión cultural. Está en nuestra formación. No necesariamente que nos los hayan inculcado directamente, ¿verdad? Pero como tú dices, según fuimos viendo otras personas, otros role models en nuestra vida comportarse, unos drásticos, otros pues no tan drásticos, pero el machismo está ahí. El machismo es parte de nuestra cultura hispana. Y yo creo que todavía en el 2021 nosotros podemos ver gente, ¿verdad? Que son prácticamente de la misma raza que nosotros, con las mismas actitudes, con las mismas mentalidad retrógrada de que el machismo es lo que regula la sociedad, y es totalmente contrario a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero para eso queríamos definir porque se supone que entonces la gente entienda lo que es el feminismo, y mucha gente utiliza el término feminismo quizás atacando lo que es el machismo, y queremos saber, o sea, si hay machismo. Yo creo que esa es la causa de que existe el feminismo, ¿verdad? O sea, que el feminismo es una reacción al machismo. Es lo que entiendo. No hubiese feminismo si el machismo no hubiese calado tan profundo en nuestra sociedad. Bueno, ya dijimos lo que es machismo. Claro. ¿Qué es feminismo? Mira, feminismo, esta es la diferencia. Esto es como se define en la Real Academia Española, y es bien parecido en la definición en inglés. Pero número uno, se define como una doctrina social favorable. Escucha los términos. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados ante los hombres. Y la otra definición es un movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. O sea que el feminismo, yo pudiera decir que es una reacción al machismo, pero dada la definición que acabas de leer, no necesariamente. La definición menciona un tipo de lucha, un tipo de una acción que contrarresta
o que quiere contrarrestar lo que ha causado el machismo. Okay. Y se utiliza como un término para buscar la igualdad, no la superioridad. Muy bien. Y esa es la diferencia. El feminismo, hay gente que lo utiliza simplemente para contrarrestar totalmente lo que es el machismo, que es para eso. Pero hay gente que lo utiliza como no. Feminismo es que nosotros vamos a poner nuestro género por encima del de los hombres, ya sea para recuperar el terreno perdido o simplemente para demostrar una superioridad. Hay un término que cuando estaba buscando información en España se está tratando de postular una definición nueva en el diccionario. Ok. Y es el embrismo. Bueno, it makes sense. It makes a little bit of sense. Suena feo, pero es literalmente, ellos están, cuando menciono ellos, es un grupo de personas académicas que están tratando de integrar esta palabra al diccionario y están buscando de que sea literalmente todo lo opuesto al machismo. Ok. Entonces ahí es que entra lo que queremos desglosar ahora, cuál es el propósito, cuál de estas dos cosas contrarresta lo que es el machismo, que por todos lados sabemos que el machismo es malo. Quizás tengamos que hablar un poquito también de lo que es la caballerosidad, por el lado un poquito más adelante. Para hacer la distinción, por supuesto. Mira, antes de continuar con este tema, queremos, ¿verdad?, hacer claro. Nosotros no creemos que el hombre es superior a la mujer. Para nada. Y tampoco creemos en que la mujer es superior al hombre. Yo creo que tenemos que entender que somos uno es complemento del otro. O sea, no es que el hombre es complemento de la mujer, sino que también la mujer es complemento del hombre, porque nosotros no somos... ¿cómo que se llama? Autosuficientes. Claro. Y entonces, no estoy hablando de matrimonio ni en relación, pero en la sociedad como tal, somos complementos uno del otro y tenemos que visualizarnos de esa manera. Y yo creo que el primer error del machismo en la discusión, ¿no? El primer error del machismo es plantear la idea de que el hombre es superior a la mujer. Uh-huh. Yo creo que ese es el primer error. Cuando hablamos en términos religiosos, pues tú y yo venimos de un pensamiento en el que se predicó por mucho tiempo que la mujer es frágil, basándose en una interpretación equivocada de un versículo donde se le amonesta al hombre a tratar a la mujer con delicadeza. Uh-huh. Pero era precisamente por una problemática que había, no era porque necesariamente por naturaleza la mujer era frágil. De hecho, yo personalmente considero que el hombre es frágil, que cuando hacemos una comparación entre el hombre y la mujer en cuestión física, por ejemplo, la mujer aguanta más dolor que el hombre. Correcto. Si los hombres pariéramos, yo creo que nos moriríamos en el parto. Y si no nos morimos del dolor, nos morimos de la queja. No, pues, o sea, y hay que entender las cosas como son, claro, ¿no? Y entonces, pues, los que venimos de ese trasfondo religioso, pues, tal vez alguno de nosotros recibió esa enseñanza basada en la interpretación de ese versículo, que nada tenía que ver con que la mujer fuera frágil o que fuera más frágil que el hombre, sino que había una problemática con la que había que tratar y había que amonestar al hombre para decirle, hey, tienes que comportarte de una manera diferente, ¿no? Claro, y entramos entonces en la polémica de si se tiene que tratar a la mujer entonces como un ser más frágil o no. Acabas de dictaminar, decir que es poca la diferencia. Quizás genéticamente hay unas diferencias bastante crasas que predominan en ambos géneros. La mujer puede soportar mucho mayor dolor por una cantidad de tiempo más larga. También tiene unas capacidades o habilidades biológicas uh-huh. de sostener una criatura en ciertas partes de su cuerpo. Quizás el hombre en la parte superior tiene una mayor capacidad, ¿verdad?, de fuerza, y estamos hablando totalmente de cosas físicas, biológicas, genéticas, como lo quieras llamar.
ahora estamos hablando de los derechos, de la igualdad o de la equidad, que no son cosas iguales, no se pueden mencionar como iguales porque tendríamos que definirlas cada una. Y los derechos, yo creo que todos tenemos derechos. No solo creo, yo entiendo que ya eso no debe ser parte de ningún tipo de asunto o cuestión. Debe ser algo simple y sencillo. Todos tenemos el mismo derecho y ya hemos pasado, obviamente, decenas de años de que la mujer ha recuperado o se le ha brindado entonces los derechos a muchas cosas. Pero entonces, de lo que precisamente estamos hablando, de la ideología de quién es superior a quién. De que si el hombre es superior a la mujer, claro que no. De que la mujer es superior al hombre, tampoco. Pero entonces, ¿en dónde entramos en el tema real de la equidad? Porque mucha gente, Obed, se desvía tratando de poner ejemplos específicos, los cuales no tienen validez porque estamos tratando de mejorar un asunto cultural, global. Pero entonces cuando entramos a detalles como lo que yo acabo de presentar biológico, pues yo creo que nos desviamos del punto básico. ¿Por qué tiene que haber existido en un principio el machismo? No sé, no lo creamos, ¿verdad? No fuimos tú y yo. No, mira, hay que entender que nosotros, esto es el producto, ¿verdad? De generaciones anteriores que pues no es nuestra culpa. Y yo creo que afortunadamente entramos en este tipo de discusión y se han dado algunos movimientos que han sido saludables para hacernos entender unas verdades. Uh-huh. En el asunto de como hablamos, de la equidad o de la igualdad. Hay muchas bromas, ¿verdad? Con el asunto de la equidad, particularmente con el asunto de la igualdad, ¿no? Tú sabes que las mujeres quieren igualdad hasta que llegan a cierto punto donde hay que hacer tal cosa y demás. Pero la realidad es que hoy yo puedo decir que yo no encuentro razón alguna para pensar que el hombre, por ser hombre, es superior a la mujer. Claro. Y yo tampoco, porque por el ejemplo que quizás yo tuve desde niño, sí conocía lo que era el machismo, pero no lo conocía de primera instancia, lo conocía por casualidad de la vida, por cosas que veía, por cosas que escuchaba. Mi ejemplo particular, y te voy a preguntar del tuyo, pero mi ejemplo, de la abuela que conocí, mi abuela Mayo era una mujer que en su momento, que era totalmente capaz de hacer muchísimas cosas, que sí cuidaba de su familia y de sus hijos, una persona dada a su familia, pero trabajaba para sus tiempos, que no era común, y además de trabajar, en algún momento tuvo que tomar las riendas totales de su familia, porque mi abuelo ya no podía trabajar. Él se volvió ciego y tuvo unas condiciones, y ella tuvo que entonces tomar control de lo que eran los ingresos de la casa. Oh, wow. Eso en ningún momento hizo una diferencia en los roles que tenía, pero tampoco minimizó o puso por encima ni a mi abuela ni a mi abuelo. Siempre se vio un nivel. Vengo de una mamá que es totalmente independiente, que hace las cosas siempre. Vengo de una rama de personas que siempre ha habido, como se dice en inglés, strong female role, un rol fuerte de femenino, uh-huh, que nunca he visto contrarrestado con la figura paterna. Por ejemplo, mi papá es una persona totalmente capaz, una persona que es ejemplar. Y mi mamá por su propio lado, ellos como dijiste, se complementan, pero ambos tienen un rol y no lo vi así. Me casé con una persona que también, o sea, no puedo minimizar, al contrario, tengo que verla completamente igual porque es totalmente capaz y a veces físicamente he visto su capacidad. Tengo una hija que la criamos de la misma manera y que actualmente es independiente y tiene un rol fuerte femenino. Ella sabe que no depende de un hombre para subsistir, pero ella sabe que debe amarlo y debe respetarlo. Claro. No sé cuál es tu... Y una cosa no tiene que ver con la otra. Me llama la atención, bebé, que en tu caso familiar, en ninguno de los escenarios, ni en el de tus abuelos, ni en el de tus papás, podemos ver, porque los conocí, podemos ver ni patriarcado ni matriarcado. O sea, correcto, como tú dijiste, ninguno opacó al otro, sino que se convirtieron en un complemento, que era lo que estaba diciendo al principio. Yo tengo algo similar en mi familia. Puedo hablar, por ejemplo, de mi papá y mi mamá.
Mi mamá nunca tuvo un empleo, porque eso es otro error. O sea, stay at home mom, o sea, la mamá que se queda en casa, pero no es que no está trabajando, está trabajando. Está trabajando más. A veces está trabajando más, por supuesto, pero mi mamá nunca tuvo un empleo, sino hasta muchos años después. Y mi papá era el que tenía el empleo y el que buscaba el sustento de la familia. Pero quien repartía el bacalao en mi casa era mi mamá. y yo también vengo, ¿verdad?, de un ejemplo similar al tuyo, donde mi abuela y mi mamá fueron roles femeninos fuertes que tomaban decisiones, que sus esposos validaban las decisiones que tomaban, ¿ves? Y yo creo que es lo que yo mencionaba al principio. Es un complemento. En un complemento, uno no opacaba al otro, uno no se hacía superior al otro. Y claro, mi gente, los que nos escuchan y los que nos ven, esa es nuestra experiencia. Yo sé que quizás la tuya no es la misma, pero te estamos hablando de que nosotros pudimos ver en diferentes generaciones, desde muchos años, cómo algo no tiene que ser real en una familia si esa familia no lo aplica. Como el machismo puede ser completamente erradicado si X pareja elimina en su relación ese tipo de comportamiento. Yo creo que entonces puede terminar entonces algo que generacionalmente fue aprendido. Nuevamente, fue mi caso. Quizás el tuyo no fue igual, pero nosotros ahora mismo, estas conversaciones que creamos, es para tratar de abrir nuestras mentes a entender, es posible, número uno. Y número dos, depende de nosotros erradicar. Me gusta esa palabra, erradicarlo. Porque yo creo que esto no es algo que debe continuar. Así como los virus no deben continuar y no debemos estar en una pandemia todavía. Y estamos tratando de erradicarlo con una vacuna. Yo creo que la vacuna para el machismo tiene que entrar con cada una de las personas, incluyendo la mayoría de los hombres que todavía tienen mentalidad de que somos seres superiores. No sé tú, pero tengo compañeros de trabajo que tienen unas posiciones bien fuertes y tengo que decirlo de esta manera, en contra de la figura femenina. Wow. Porque aún a esta edad, aún teniendo madres que son personas fuertes de carácter y que sus padres quizás no han tenido esa diferencia de que no, aquel que manda soy yo, han adaptado ese tipo de roles. Y entonces minimizan el rol femenino. ¿Qué pasa? Aquí es donde tenemos que entrar, porque mucha gente dice, pero entonces, ¿y eso de igualdad? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando de igualdad? Ya eso, el asunto de la igualdad, ¿verdad? Aunque está relacionado para mí, ¿verdad? Es resultado de los años de machismo, de practicar el machismo en la sociedad. Porque, mira, hay que recordar que esa mentalidad vamos a llamarla aquí, ¿verdad? Machismo, prejuició a un montón de personas en el pasado que crearon leyes. Okay. Que marcaron lo que son los estándares. No son reglas, no son leyes, no son reglas, pero son estándares sociales que se practican y por estar prejuiciados de esa manera, pues se comenzó a practicar hasta incluso discrimen. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos las mujeres se organizan para reclamar su derecho al voto como ciudadanas, porque eran ciudadanas. Eran ciudadanos como lo eran los hombres y entendían que había llegado el momento de que se hiciera valer su derecho. Y muy bien, lo lograron. Lograron cambiar la mentalidad. Y eso es lo que estamos haciendo, cambiando la mentalidad. Entonces, yo personalmente tengo que decir, yo creo que el cambio que debemos buscar es que no haya machismo. Pero el feminismo no es la vía. Porque el feminismo sería como irnos al otro extremo como yo digo, de la soga, ¿no? Hay que buscar la manera de contrarrestar ese prejuicio o esos paradigmas, esas formas de pensar que nos hacen pensar que los hombres, por ser hombres, son superiores a las mujeres, o que las mujeres tienen que luchar contra los hombres porque ellas son las que deben mandar.
Es lo que pienso, ¿no? O sea, claro, y de ahí viene entonces este término que están tratando de sacar, embrismo. En inglés estaba buscando algo parecido, no se encuentra tampoco una definición o un antónimo a lo que es el machismo, pero sí como se considera a un hombre machista en inglés y se traduce al español chauvinista o chavinista, en inglés es lo mismo, female chauvinist, una mujer que también tiene pensamientos de superioridad sobre el género varonil. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de no buscar la igualdad. Estamos hablando de eliminar los extremos. Que un extremo siempre te va a llevar a pérdida. Un extremo siempre te va a llevar a no solamente atrasar la historia, sino no cambiarla y ponerte en otro plano que no debería ser. Y yo creo que estamos demasiado adelantados como sociedad para entonces simplemente ponernos en unos parámetros. Entonces también, como digo una cosa, digo otra. Queremos ser también tan políticamente correctos que no deberíamos estar utilizando o deberíamos enseñarle a las personas a no utilizar el término feminista como lo contrario a machista, pero lamentablemente hay mucha gente que lo utiliza de esa manera. Entonces yo sí creo que este nuevo término que se está tratando de abrir en el español debe entrar, porque si las minorías ahora mismo están haciendo el mayor ruido, pues yo creo también que se deben... se le debe poner nombre a cada cosa. Y aunque sea la minoría, si existen mujeres que tienen este pensamiento de superioridad sobre los hombres, pues entonces tiene que tener un nombre. Porque por definición, feminismo no lo es. Es la búsqueda de una mejoría, de una igualdad del género femenino. Entonces a veces yo como hombre me quedo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea... hay gente que se va a los extremos y yo soy de los que quiero que se elimine el machismo y yo promuevo eso. Yo también. Los Buenos Días promovemos eso y no queremos que exista. Ahora también queremos entender hasta dónde va a llegar la igualdad. ¿Cuál es el deseo general, central de este género femenino para que se nos enseñe, se nos muestre? Mira, esto es lo que queremos. Queremos un mejor trato, queremos igualdad de paga. Obviamente, si el hombre y la mujer está capacitado para hacer las mismas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que haber una diferencia de paga? Hemos visto muchas actrices de Hollywood que usualmente por ahí empiezan los casos mayores, porque las personas que se pueden ver más o más constantemente traen este tipo de colación y se hacen representantes de ciertos grupos, ¿verdad? Y hemos visto que pues no, nosotros queremos una representación con la misma paga, o si no, pues no logramos esta cosa. Y para mí, si estamos haciendo el mismo trabajo, si estamos creando el mismo, si estamos produciendo lo mismo, tiene que haber una igualdad de paga. Yo no creo que eso esté en cuestión ni aquí en este podcast, ni tampoco en ninguna otra manera. Pero necesitamos tener como que unos puntos básicos de qué cosas nosotros entendemos de que tienen que cambiar primero. Una de ellas debe ser, obviamente, vamos a eliminar pensamientos que sean hostiles, vamos a eliminar pensamientos que quizás promuevan que mi género es superior al tuyo. Pero entonces, si estamos en un barco que está a punto de hundirse, como el Titanic, ¿vamos a salvar las mujeres y los niños primero o nos vamos a salvar todos por igual? Pero te voy a dar con esa pregunta. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos de esa pausa me la contestas y seguimos o continuamos este tema que tiene cola. Ellos vienen a hacerte pensar. Oye, si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿tú cambiarías algo? Es una pregunta que te tengo hace tiempo. A hacerte reír. Acúsalo con tu mamá. Y a decir lo que nadie se atreve. Hacemos tantrums, hacemos nos volvemos Karen. Hay que decirlo como es. Karen de este mundo, para allá. Ellos son los Buenos Días. Domingos a las 10 de la mañana, hora del este. Síguelos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Anchor FM y Google Podcast.
Esto que se entiende y por ahí vienen comentarios, yo ya los veo venir. No, yo quiero que haya comentarios. Tienes que comentar porque si no estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, por favor, dínoslo. Si estás de acuerdo, pues también dímelo, pero por lo menos dinos algo, porque necesitamos saber cuál es tu opinión, no solamente la que nosotros decimos, la que cuenta. O ve, si se hunde el barco, ¿a quién salvo? ¿Me salvo yo primero? ¿Salvo a la mujer primero? ¿Salvo el hombre a los niños primero? Es que eso... es un planteamiento muy general, bebé, porque, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un barco cualquiera que se está hundiendo. Si yo no estoy en el barco, bueno, pues mira, que salven a las mujeres y a los niños primero, pero si estoy en el barco, que me salven a mí, porque el ser humano siempre va a buscar su propio beneficio primero. Ahora, yo sé por dónde tú vienes. Yo sé el pescadito que tú me estás tirando. El asunto del Titanic, pues mira, se sabe que era una cortesía social que se practicaba como caballeros. Y esto es algo que a mí me gustaría tocar porque me parece que es algo totalmente diferente a lo que es la guerra entre el machismo y el feminismo. Claro. Y la batalla de los sexos que tanto daño nos ha hecho. Se practicaba esa regla de cortesía o de caballerosidad, las mujeres y los niños primero. No porque sean más débiles, sino porque pues se practicaba de manera como una regla de ser caballero, de ser cortés y demás. Ahora bien, ser caballero no es malo. Y a mí me preocupa que este asunto, que yo no estoy invalidando la búsqueda de la igualdad. Ahorita hablabas de las actrices de Hollywood, pero también se da en los niveles ejecutivos en las compañías en Estados Unidos. O sea, mujeres, CEOs, haciendo el mismo trabajo. Que leí un reportaje, a las mujeres se le da en los negocios la oportunidad de tomar posiciones así a ese nivel, lo que llaman el C-suite, cuando ya el Titanic se está hundiendo, ya cuando ya probaron todo y nada funciona. Lamentablemente, ¿verdad? La mayoría de las veces que una mujer asume posiciones de liderazgo o de poder de decisión como esa, es porque ya no queda más nada más que hacer. Es un patrón. No. Y entonces, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ese patrón? Que terminan las mujeres salvando la compañía y haciendo lo que los hombres no pudieron hacer. O sea, es desventajoso para la mujer, pero ese escenario una y otra vez ha probado que la mujer tiene la capacidad de hacer esos mismos trabajos que hace el hombre. Ahora, volviendo al punto de la caballerosidad, yo creo que aparte, como paréntesis, todavía quedamos hombres que no es porque pensemos que la mujer es inferior o que bendito porque ella no puede, o déjame ayudarla porque es una mujer. No, es que simplemente queremos ser cortés y caballerosos y abrimos la puerta, nos detenemos a ayudar si el carro el auto se quedó en la carretera. Cualquier escenario que provea para que un hombre sea caballeroso, porque las mujeres no pueden ser caballerosas porque no son caballeros, ¿no? Ellas pueden ser cortés con nosotros también. Yo no tengo problema con que una mujer me abra la puerta, pero si a mí me nace el deseo de ser caballeroso y sin pretender nada a cambio de mi comportamiento, ¿por qué no? No debemos tampoco ver y matar algo que considero que es beneficioso para ambos en la sociedad, practicarlo. Que una lucha por igualdad no contrarreste los actos de bondad. Los actos de bondad. O los actos que deben ser emulados por todo el mundo, no solamente por los hombres. Ahí eso es lo que me refiero. Los buenos no paguen por los malos, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una situación que yo he visto, esta es mi propia visión de las cosas que he visto con mujeres de estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que son las más jóvenes, donde yo he podido ver que la mayoría, aunque tienen toda la mentalidad de capacidad y de dependencia, la mayoría con las que yo he tenido con las que yo he tenido interacción, ellas desean que la caballerosidad, ya no sé ni hablar, que esto no se pierda, que ellas desean de que, pero ¿por qué no? Porque sí, yo puedo pagar la primera cita y tú también la puedes pagar y podemos pagar mitad y mitad, pero hay cosas, hay detalles
que ya no quieren que se pierdan. Y esa es mi interacción. Quizás la tuya es distinta, pero a lo que voy es entonces, todo está en si estamos tan políticamente correctos en todo, pues entonces vamos a definir las cosas como son. Uh-huh. Feminismo no es un movimiento antimachista. Feminismo es un movimiento que busca igualar la posición y la visión de la mujer en nuestra cultura. Entonces creemos entonces una definición de algo que no tiene definición todavía. ¿Por qué? Pues porque no se conocen tantos casos, pues no existe. No existe. Existen aquellas que con tal de llevar las riendas de la lucha, quieren entonces hacer un ejemplo de todo lo que el hombre hace como erróneo. Uh-huh. Y hay unas situaciones que no puede haber o que no existen en igualdad. De la misma manera que hombres no pueden pretender que puedan hacer todo lo que las mujeres hacen. ¿Qué puedo decirte sobre eso? No sé, esto es un tema, ¿verdad? Que viene de nuestro pensamiento, de nuestra posición, pero queremos escuchar, ¿verdad? Lo que ustedes conocen. También está el punto, ¿ves? De que con la constante mentalidad de machismo durante cientos de años, uh-huh, el hombre usualmente tomó las riendas de los trabajos más peligrosos y toma entonces la rienda de mayor cantidad de peligros, o pone su vida más a riesgo simplemente porque la cultura es así. Uh-huh. Y entonces que estábamos hablando, ¿verdad?, fuera de los micrófonos, de que existe ahora un desnivel en lo que es, perdóname, el lifespan, la cantidad de vida que un hombre puede recibir o que puede disfrutar, contrarrestado con la cantidad de años que una mujer puede vivir, simple y sencillamente por la mayoría de los riesgos que han sido tomados históricamente. No estoy diciendo que de hoy en adelante, ha sido por los hombres. ¿Qué pasa? Esto le elimina a los hombres años de vida, le añade enfermedades, uh-huh, no solamente de físico, corazón o circulación, pero mentalmente el estrés, y ha añadido entonces unas condiciones las cuales se ha visto que la mentalidad machista ha creado situaciones no solamente emocionales, pero físicas, y un desnivel en lo que es la esperanza de vida o la esperanza de cuántos años vamos a vivir. O sea que todo acto que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, en nuestra oportunidad de vida, tiene una reacción automática o quizás más paulatina, pero nos va a llegar en algún momento. O sea, ¿cómo podemos contrarrestar todas estas cosas? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Yo creo que con más información, con ser más informado y ser un poco más abierto a las diferencias que tenemos de opiniones, pero también a las capacidades que muchas mujeres tienen que antes no se le consideraban como que eran capaces de hacer. Tengo un caso particular, ¿verdad? Una amiga, compartíamos sobre este tema y ella me enseñó una manera de ver un resumen de una mujer que por cualquier razón había interrumpido su carrera laboral para cuidar a sus hijos, para quedarse en la casa y no tener un empleo fuera de la casa, ¿verdad? Y ella, pues, si esta mujer quería volver, ¿cómo podía maquillar ese resumen, ¿verdad? Para resaltar sus cualidades. Y fue bien impresionante para mí, porque lo primero que me dice es administradora. Y yo digo, wow, es cierto. Porque el tiempo que estuvo cuidando a sus hijos en su casa, tuvo que administrar presupuesto, administrar personal. Maestra, tuvo que ser educadora, porque tuvo que educar a esos niños, no solamente enseñarles a caminar, a hablar, a correr, a ir al baño. O sea, si nos ponemos a enumerar la cantidad de cosas en digamos unos 12, 15 años que una mujer que se quedó en ese periodo de tiempo en su casa tuvo que hacer, no porque no lo hizo para una empresa, no significa que no lo hizo. No significa entonces mucho menos que no tiene la capacidad de ejercer en una posición que requiera destrezas similares. Y eso para mí fue como que, wow, es verdad, y no lo vemos, está ahí, no lo vemos. Entonces, como tú dices, hay que educarse. El primer paso es educarse. Yo creo que cuando nosotros comencemos a educarnos,
vamos a ponerle fin a la absurda batalla de los sexos, que lo voy a decir, mucho daño nos hace, Sí. porque no nos hace ver como que nos necesitamos el uno al otro. Y estoy diciéndolo tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. No somos competencia, no lo somos, nunca hemos sido competencia, pero alguien en algún punto nos convenció de que sí lo éramos. Y seguimos con ese patrón. Y todavía estamos en esa batalla absurda de quién lo hace mejor, si los hombres o las mujeres. Y yo conozco mujeres que lo hacen mejor que yo. Y Claro. las admiro. Y aprendo de ellas. Está muy bonito para dañarlo, para añadirlo o para restarle. Me gustó eso que dijiste. Vamos a tener que hacer un podcast de cómo crear un resumen para amas de casa, las cuales deben ser nombradas CEO de non-profits, de sin fines de lucro. De cualquier empresa. Porque habilidad por habilidad. Destreza por destreza, ¿no? Ujú. O sea, estamos hablando de que a veces cargan el mundo en sus hombros. Mira, yo lo único que espero, y yo le pido a Dios que ojalá todas hayan escuchado el podcast por completo, no hayan escuchado ciertas partes y nos saquen de contexto, porque sé que hay gente que nos va a sacar de contexto y va a decir, bebé y hoy dijeron esto en este momento. ¿Sabes qué? Escucha el podcast completo, compártelo, comenta, habla sobre esto, dinos. ¿Qué te pareció? ¿Estás en total desacuerdo? ¿Crees que no se debe hablar del tema y crees que se tiene que seguir luchando por esto? No sé, esto trae cola, nos va a traer cola. Yo sabía que esto iba a ser un poquito, ¿verdad?, picante, pero gracias como quiera por estar siempre con nosotros. Gracias. En Instagram, en Facebook, en YouTube, dale a la campanita. Estamos por Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en Spotify. Siempre contentos de ir contigo donde quiera que tú vayas. Nos vamos, ¿ves? Bueno, yo creo que dejamos esto para un próximo. Sí, porque esto está caliente. Bueno, hasta la próxima, mi gente.